dejamos que la gente elija en qué quiere leer, ¿no? ¿Y por qué no dejamos que la gente elija en qué formato quiere leer? Tiene que ver con los editores, como ha quedado aquí constancia durante toda la mañana, pero también tiene que ver con la cesión de derechos por parte de las agencias. Y ahí sí creo que las agencias, bueno, pues, y más allá del ejercicio de inculpación, creo que podríais o deberíais hacer un poco más, ¿no? No sé cómo lo veis. Por ejemplo, han salido algunas líneas aquí de apunte de negocio, por ejemplo, obligando a que determinados derechos se explotan en un tiempo o se pierden esos derechos. Hoy ha hablado aquí, y ya os doy turno, ha hablado aquí una persona, el responsable David, el responsable de 24 Symbols, que soy consciente, 24 Symbols y otras plataformas, en Ubico, en fin, de la dificultad que tienen a la hora de tener las últimas novedades a disposición de los lectores. A disposición de los lectores. No solamente es que ellos quieran hacer negocio, que lo quieren y legítimamente, sino que los lectores quieren leerlo, y quieren leerlo en cualquier formato y en cualquier dispositivo. Entonces, ¿hasta qué punto y hasta dónde podréis vosotros generar medidas coercitivas para que se pusiera a disposición esos derechos? No sé, cualquiera de los Sí, podríamos, contractualmente podemos forzar a los editores, o podríamos forzarlos a explotar de determinadas maneras el ebook. Es decir, podríamos pedirles cosas concretas, como algo que ahora diré, pero luego, es verdad también lo que dice Guillem, hay una cierta abstracción en cuanto al derecho digital. ¿Los derechos digitales para qué? Entonces, nos debatimos entre el cuidado, porque si esto se nos puede ir de las manos, no porque sí, sino porque tenemos que pensar que defendemos los derechos de los autores. Si no se nos puede ir de las manos nada que les perjudique. Pero luego nos encontramos con problemas como que, por ejemplo, Amazon, con un grupo editorial importante, tiene un contencioso en México para la comercialización de los libros, y allí no se encuentran los libros de este grupo editorial, de forma que tú puedes decirles, oye, os obligamos, queremos, no es que os estemos cediendo los derechos digitales, sino que os estamos exigiendo que se comercialicen aquí, aquí, aquí y allá. Pero luego hay un segundo estadio en que los editores negocian con plataformas, agregadores, con tiendas, con cadenas, sus propios contratos, y puede ser que no se pongan de acuerdo por las razones que sean. En consecuencia, el perjudicado puede ser ese libro concreto. Se está tendiendo cada vez más, creo, un poco lo que decía antes, a pedir una revisión de las condiciones de la cesión más o menos cada 2 años, pero se está dando bastante margen a los editores. Estamos en una fase de vamos a darles margen para que puedan ellos mover el libro electrónico, puedan abrir mercado, puedan explorar, puedan hacer cosas, pero no estamos en la fase de exigirles todavía. Eso es cierto, pero es que creo que todavía la evolución del negocio, del mercado, de la industria digital no está en esa fase tampoco. Creo que todavía no está en esa fase. Brevemente, porque quiero pasar a otro tema, pero adelante. Sí, no, que creo que en cuanto a negociación es evidente. El problema es el poder que tú tienes de negociación. Es decir, Carmen pudo hacer lo que hizo en su momento y ahora alguien podrá hacer lo que quiera, porque te digo, bueno, pues yo tengo un catálogo de representados que si quieres García Márquez, estas son mis condiciones sí o sí. Mucho más que no. Apuesta por este joven escritor o escritora que ya verás como tal. Claro, entonces aquí nosotros estamos en una posición de debilidad, claramente. Y en una posición de debilidad, pues te tragas lo que quieras porque lo que quieres es que pues, tu cliente publique, ¿no? Y más en las traducciones, que todavía estás en más debilidad. Todavía gracias que te lo publican. Por tanto, un editor extranjero, 10 años. Joder, 10 años en digital es... Perdón, 10 años en digital es una barbaridad. Pero vas a tener que decir que sí, porque si no te va a poner en riesgo el papel. Es decir, en esa transición es complicado y cada uno tiene que medir sus fuerzas y en estos equilibrios es donde se dirime el juego. Por eso decía que el autor es una de las partes de la cadena más débiles en esa configuración de los nuevos equilibrios de poder que se están produciendo. Muy bien, bueno, no sé ustedes, yo me quedo un poco con el sabor de boca de que no acabamos de arrancar en la cesión de esos derechos y en la obligatoriedad que se planteaba desde el principio en el Congreso de que esto no sea una carta así al viento, sino que sea realmente una obligatoriedad. Y me quedo un poco con la sensación de que no hemos sabido pegarle ese mordisco a la manzana. Pero es que hay miedo, o sea, para una gente, claro, para un autor, no te vas a enfrentar al editor en papel
a las primeras, es un poco miedo. O sea, Pau dice, se nos puede ir de las manos. Yo creo que lo que necesitamos es que se nos vaya de las manos. O sea, yo le daría la vuelta un poco al argumento. Yo creo que sería muy bueno que se nos fuera de las manos y que hubiera una exigencia por parte del lector. Y es cierto que sí, porque además como agentes podemos tomar medidas para que si se nos va de las manos sea por un tiempo limitado, por ejemplo, ¿no? Y eso es cierto, en eso sí que se incluyen menciones en los contratos de que, oye, esto es así, adelante con todo, pero ven dentro de 2 años o el tiempo que sea y lo volvemos a hablar, porque esto no es una carta a los reyes abierta para hacer lo que te dé la gana durante el tiempo que quieras. Es cierto, hay margen para que se nos vaya de las manos, es cierto. Bueno, yo quería, por cambiar un poco el tema también, veo que hay incluso gente levantando las manos. Bueno, casi, entonces mejor que introducir otro tema, vamos a ir a las preguntas, que a lo mejor serán más interesantes que las mías. Bueno, me llamo Carmen, os conozco prácticamente a todos. ¿De dónde vienes? ¿De cuál es tu relación con el mundo editorial? Bueno, he sido editora, he estado también como agente y digamos que ahora soy letrada, que queda como más bonito y mi aportación va a ser sobre todo desde el punto de vista jurídico. Y es un tirón de orejas precisamente a los agentes, con todo el cariño. Pero es un tirón de orejas. Llevamos 2 horas, 3 horas, 4 horas y ya necesito decirlo porque es algo que se arrastra, que Pau me lo ha escuchado muchas veces también. No podemos generalizar. En España, prácticamente, por no decir, todos los contratos de libros digitales son ilegales. ¿Vale? Por un lado está la Ley de Propiedad Intelectual, que nos da X derechos de distribución, de venta, y luego por otro lado está la comunicación pública, que eso es lo que es un derecho digital. Guillem, comunicación pública, puesta a disposición. En modalidad de puesta a disposición. Lo que se ha hecho en este país es copiar el modelo americano, que viene de una legislación que no tiene nada que ver. Antes lo explicaba de una manera anecdótica, fuera tomando un café. Los americanos no tuvieron romanos, es decir, no tienen derecho romano, es decir, sus códigos civiles no tienen nada que ver con los nuestros. Y la ley de propiedad intelectual arranca del Código Civil. Donde no llega la ley, interpreta el Código Civil. Y por eso todos los contratos están mal. Porque se está metiendo a veces en el mismo contrato de edición en papel, se está metiendo unos royalties inventados por los americanos del 25% de descargas. ¿Por qué el 25%? ¿Por qué no el 15%? ¿Qué pasa? ¿Por qué el traductor, que también es autor y hay que tenerlo en cuenta porque la legislación lo contempla, por qué no cobra o cobra menos entonces el autor si estamos poniendo siempre una tábula de un 25% de los ingresos netos? ¿Dónde queda el papel del traductor ahí? Pues es un tirón de orejas. Yo creo sinceramente, y lo he dicho, que falta un poco de asesoría, reflexión, conocimiento, que una cosa es lo que se hace en Estados Unidos y otra cosa es ver si eso se puede hacer en España, si se puede hacer en México, si se puede hacer en Argentina. Cada país tiene su propia legislación. Cada contrato se firma sometido a un fuero y se interpreta según ese fuero. No podemos generalizar. Y luego, también de una manera provocativa, yo quiero lanzar un elogio al trabajo que está haciendo Cedro y al trabajo que está haciendo con licencia. Y lo hago también desde un punto de vista jurídico. Lo hago también desde un punto de vista jurídico, porque si alguien está consiguiendo sentencias contra la piratería o sentencias de universidades que están utilizando materiales sin consentimiento de autores, son ellos. Nadie más está consiguiendo sentencias. Sentencias, además, que están sentando un precedente. Y ya está, era un comentario, pero si no lo digo, reviento. Pues muchas gracias. No. Ha sido muy interesante, sobre todo la parte de puesta a disposición, que me parece muy interesante. Creo que había alguna pregunta más por allí al fondo. Mientras llega el micro, suelo decir que una de las cosas que vimos en Balcells, claro, fue cambiar el modelo de contrato digital. En Balcells tiene un modelo... Teníamos, no sé exactamente ahora cómo está, que va un poco en línea de lo que se ha comentado, de mecanismos de retirada de derechos,
de poner en cuestión lo del 25% del neto. O sea, bueno. Perdona, Sí, sí, pero sí. creo que no te están oyendo. Ya Y está, tenemos era para una aprovechar el pregunta esto, que ya me está. gustaría... Hola. Yo primero de todo, no sé, yo creo que a estas alturas oir hablar Tu del... nombre y a Ay, qué- perdón. Es por saber un poco... Covadonga del Om, yo tengo una asesoría editorial, ¿no? Un paso antes de lo que es la agencia, por sí. A ver, yo creo que hablar del libro electrónico hoy por hoy como una disrupción o del libro digital, me parece que ya deberíamos tener más interiorizado el concepto, ¿no? Creo que la prueba de ello es que estamos todos aquí. Por otro lado, me planteo, tú hablabas, por ejemplo, Guillem, de qué hablamos cuando hablamos de los digitales. Yo echo en falta una actitud mucho más proactiva por parte de pedagogía, de alguna manera también a sus autores, por parte de las agencias. Quiero decir, en un primer momento entiendo que se ha tenido que parar el golpe y que se han tomado una serie de decisiones revisables, pero creo que a la velocidad que evoluciona, que cada vez hay más autores que ya se piensan dos veces el tener un agente porque creen que de alguna manera con la asesoría apropiada pueden trazar una estrategia sobre una determinada carrera, a lo mejor en la autopublicación, en la autoedición. Echo en falta un poco si si hay un desglose de derechos digitales, por qué la agencia en su cambio de contrato o por qué esto no sé cómo decirte, no se mete en el debate, ¿no? El editor parece que está en una jaula de cristal, aterrorizado, no queriendo perder dinero, pero también es cierto que la gente, si tuviese una actitud más proactiva, yo creo que le ofreciese más posibilidades al autor, podría liderar ese cambio, ¿no? O sea, Carmen Balcells lo hizo en un momento dado cuando dijo fin de contratos indefinidos y todo. Yo echo de menos esa actitud, pero con las nuevas cartas. Es decir, creo que los editores tienen que entrar al trapo, que tienen que ser más flexibles, que es cierto que sigue todo el tema de la adicción al papel, pero por otro lado creo que los agentes, quizás sea un cambio de funciones o implementarlas, pero me parece que se pierden autores también que representar bueno, que no avanzamos también porque creo que vosotros tendríais mucho que decir a la hora de diseñar esos contratos, ¿no? Un poco también en colaboración o sea, con la nueva ley, ver cómo se pueden encajar. He hecho un poco en falta esto y me gustaría saber un poco cómo estáis trabajando esto desde la asociación o si os lo planteáis de alguna manera. Un minuto, una pregunta más y luego, porque nos quedan 3 minutos nada más, un minuto, si es una pregunta muy rápida y luego pasamos a que respondan, si os parece. Porque ¿alguien tiene? Sí. Soy Mariana Eguaras y soy consultora editorial y quería retomar una frase que ha dicho Guillem, que también está relacionado con lo que plantea Covadonga, que es lo de los nuevos equilibrios de poder. Estamos hablando de editores, de agentes, pero hay una realidad que es que muchos autores no quieren ceder los derechos de los libros digitales, independientemente de que quieran o no tener un agente. Pero hay muchos autores que incluso están rechazando publicar en papel por el hecho de que no quieren ceder los derechos en digital a una editorial. Pues cómo, sobre todo desde las agencias y frente a las editoriales, ¿cómo gestionáis este punto? Muy bien. Pues cualquiera de los aludidos. Yo por alusiones solo... alusiones, muchas alusiones. No, pero... Parece que no te has ido de Carmen Balcells. ¿El qué, el qué? Que parece que no te has ido de Carmen Sí, Balcells. es un poco... Esto es como toda la vida eres de... No. Precisamente, yo lo he dicho mucho de pasada y no me he querido extender porque si no monopolizaríamos en el futuro del papel de los agentes literarios, ¿no? Dije de pasada una cosa que me refería exactamente a lo que tú decías, que es renovar el catálogo de servicios que los agentes tienen que ofrecer a los autores. Es decir, ¿por qué un autor tiene que tener un agente? Y una de las grandes utilidades que tiene que tener un agente es, primero, formarle, quitarle los miedos, mostrarle los caminos, blindarle frente a los posibles riesgos, hacerle ver las oportunidades. O sea, clarísimamente tiene que ir por aquí. Y hay un denominador común, que esto también creo que hemos dicho en la primera parte, que es la de autocrítica, que es el desconocimiento. Frente al desconocimiento te genera inseguridad, casi miedo, casi que me quede como estoy, casi no hago nada, ¿no? Entonces, esto evidentemente es un tema.
empezando por los propios autores, que hay los súper digitales, los casi nativos digitales, y los tradicionales. En nuestra agencia ese trabajo era muchísimo más complicado por el tipo de catálogo que teníamos, ¿no? Que es más, bueno, ya sabéis, el catálogo de Balsage, era mucho más complicado hacer esta parte de formación. O sea, hay muchísimas grandes figuras, que no voy a decir, que se niegan a ceder derechos digitales y aún no los tenemos digitales por mandato de nuestro cliente. Es decir, tenemos también muchísimas... Vale, nos queda un poquito... Yo básicamente, en lo que he expuesto inicialmente, justamente lo que decía es que nos hemos dado cuenta de que es muy difícil, que es lo que inicialmente pensábamos que podíamos hacer, definir cómo va a ser el escenario digital. Nos hemos dado cuenta de lo que tenemos que hacer es dejar que se defina, no perjudicar o no poner palos en las ruedas, ser proactivos de esa manera y ver qué escenario se nos dibuja y entonces sí, entre todos, ver qué normas podemos seguir, tanto legales como de qué actitud tomamos los agentes en según qué ámbitos y con qué autores. Cada autor es un mundo, cada agencia es un mundo, hay agencias que han experimentado en el sentido que apuntaban por allí sobre los derechos digitales y no ha pasado nada o ha pasado mucho, otras también, es decir, la realidad, y esto Carmen, que es la experta en leyes, no yo, pero sabemos que la ley siempre históricamente ha ido por detrás de la realidad. Dejemos que las cosas se pongan en su sitio y entonces sí ya legislaremos, ya nos adaptaremos, ya veremos qué modelos de contrato tenemos que hacer. Hacerlo ahora para que dentro de 6 meses no valga nada de lo que creemos que va a pasar, eso es lo que nos ha pasado ya. No queremos repetir ese error. Muy bien, pues Perdón. nada, desgraciadamente se ha transcurrido ya nuestro tiempo. Yo sí quiero añadir, la verdad, si me permitís. Yo también quiero añadir. Yo sé que tenéis mucha hambre, yo también, pero es que me apetece mucho porque como no represento a nadie, represento a todo el mundo, me voy a atrever a decir 2 cosas. Una, que es una frase que te voy a robar a ti, que yo he vivido la debacle cultural del mundo del disco, del mundo del teatro, que es las industrias por las que he pasado antes de llegar a esta. Y para mí fundamentalmente pasa por, lo digo en inglés que me sale mejor, take responsibility. O sea, el autor también se puede informar, el editor, el agente, todo el mundo puede ser parte del juego. Vives en un mundo orgánico, o sea, ninguna ley te va a apoyar al 100%, pero vas a tener que hacer contratos de 6 meses, de 1 año. Lo que ha pasado con artistas del mundo del disco, cosas que eran totalmente inviables se han visto. Y si tú no tienes la solución, vas a tener que empezar a proveerla, porque tú vas a querer vivir de eso, ¿no? Y yo os invito, voy a aprovechar, a que todas estas disrupciones las tenemos en un estudio que acabamos de presentar con 212 y que os podéis descargar, que son todos los nuevos modelos de negocio de la era digital, útil para autores, agentes, editores, cualquier persona que tenga... Martina, ¿quieres añadir algo al final de la...? Bueno, no, yo desde mi punto de vista quizá más desde los últimos años como editora, sí que creo que hay muchas editoriales, sobre todo pequeñas, ¿no? Medianas, que están innovando, que están queriendo hacer cosas nuevas, que están peleando con Amazon, que están... que ni ellas saben lo que van a hacer el día de mañana, que sí que creo que necesitarían esta pequeña libertad, aunque sea por 6 meses, de poder sacar adelante estos proyectos, porque toda la industria va junta, ¿no? Si no, por separado no se va a hacer nada. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, a los 4. Yo creo que hemos tratado de hacer un poco una primera pincelada de lo que es el problema de los derechos. Yo creo que queda mucho por hacer. Como decían esta mañana Javier, sí, en la sesión por parte de los editores queda un largo camino. Creo que aquí también queda un largo camino y creo que es justo poner la responsabilidad sobre la cabeza de cada uno. Creo que hay oportunidades y creo que hay herramientas que están ayudando a que eso cambie, pero creo también que o nos damos prisa o, como nos ha ocurrido con el mundo de la distribución, vendrá alguien que por de atrás para adelante nos avalanche y nos lleve por delante el tema de los derechos. Muchísimas gracias a todos y que tengáis un buen congreso.